En una oficina situada en la planta 60 con vistas a las calles de Nueva York, la multimillonaria Elise Harrington se plantó ante Noah Reed, un empleado de bajo nivel, y le dijo fríamente, «Estás despedido». Nadie en la sala sabía que solo se trataba de una prueba, pero la respuesta de Noah dejó a Elise helada, cambiando para siempre la forma en que lo veía. No suplicó, no se enfureció. En cambio, la miró a los ojos y dijo algo que derribó todos los muros que ella había tardado años en construir. ¿Qué dijo? Noah Reed se despertaba cada mañana a las 5:30 con el sonido de la respiración de su hija en la habitación de al lado. El apartamento era pequeño, un uno de dormitorio en Queens con paredes finas y un radiador que traqueteaba durante las noches de invierno. Le había cedido el dormitorio a Annie. Él dormía en el sofá. A las 6 ya le estaba preparando el desayuno. Huevos revueltos, tostadas, zumo de naranja. Annie se sentaba a la mesa en pijama, con el pelo revuelto por el sueño, coloreando un libro mientras él le preparaba el almuerzo. Tenía 6 años. Tenía los ojos de su madre. Su esposa había fallecido hacía 2 años en un accidente de coche en la FDR Drive. En un momento estaba viva, enviándole un mensaje de texto para decirle que compraría leche de camino a casa. Al momento siguiente, la policía estaba en su puerta después del funeral. Noah pasó 3 meses sin funcionar apenas. Faltó al trabajo, ignoró las facturas, dejó que el apartamento se deteriorara. Fue Annie quien lo sacó de ese estado. Una noche, ella se había subido a su regazo y le había preguntado si también la iba a abandonar. Él la había abrazado y le había prometido que no lo haría. Había cumplido esa promesa. Ahora trabajaba en Harrington Hotels and Dining, un restaurante de lujo en el centro de Manhattan. Era camarero y, ocasionalmente, barman. El sueldo no era muy alto, pero le alcanzaba para pagar el alquiler y la matrícula escolar de Annie, aunque por poco. Hacía turnos extra cuando podía. A veces trabajaba doble turno solo para mantenerse a flote. Las noches que trabajaba hasta tarde, un vecino cuidaba de Annie. Por las mañanas trabajaba temprano. La dejaba en la escuela antes del amanecer y le pagaba al consejero para que la dejara esperar en la biblioteca. Nunca se quejaba. Quejarse no cambiaba nada. A las 7:15 estaban en el metro. Annie le cogía de la mano y le hablaba de la próxima obra de teatro del colegio. Iba a ser un árbol. Noah la escuchaba y sonreía, aunque el cansancio le pesaba en los ojos como un lastre. No había dormido bien en 2 años. A las 8 la dejaba en el colegio, le daba un beso en la frente y cogía el tren de vuelta al centro. Llegaba al restaurante a las 9, se ponía el uniforme y empezaba a preparar todo. El restaurante no abría hasta las 11, pero siempre había trabajo que hacer. Pulir la cubertería, doblar las servilletas, reponer el bar. Sus compañeros de trabajo casi siempre lo ignoraban. Algunos eran amables, pero la mayoría lo veían como alguien temporal, alguien que no duraría mucho. A él no le importaba, no estaba allí para hacer amigos, estaba allí para mantener a su hija. Lo que ninguno de ellos sabía era que la mujer propietaria del restaurante, la mujer que lo controlaba todo, llevaba semanas observándolo. Elise Harrington estaba de pie en su oficina, en la planta 60 de la Torre Harrington, y contemplaba la ciudad. Desde allí arriba, las personas eran como hormigas. Los coches, juguetes, el ruido de las calles no le llegaba. Le gustaba así de Ibide. La distancia facilitaba la toma de decisiones. Tenía 32 años y llevaba 5 como directora general de Harrington Hotels and Dining. Antes, su padre, Richard, había dirigido la empresa. La había convertido de un único hotel en Boston en una cadena de propiedades de lujo en toda la costa este. Cuando se jubiló, le cedió el mando con una condición: demostrar que era lo suficientemente fuerte como para asumirlo. Richard Harrington creía en las pruebas. Cuando Elise tenía 16 años, le cortó las tarjetas de crédito sin previo aviso y le dijo que sobreviviera por su cuenta durante un mes. Sin ayuda, sin red de seguridad. Trabajó en 3 empleos, durmió en un albergue y comió ramen durante semanas. Cuando terminó el mes, la llevó a cenar y le dijo que había aprobado. Eso fue lo más cerca que estuvo de decirle que estaba orgulloso de ella.
Ella había aprendido de él que los sentimientos eran una debilidad. La confianza era una responsabilidad. La única forma de conocer el carácter de alguien era quitarle lo que más necesitaba y ver cómo reaccionaba. Ahora, como directora ejecutiva, aplicaba la misma filosofía. Se acercaban las evaluaciones de fin de año de los empleados de la empresa. En lugar de confiar en RRHH para realizar las evaluaciones de rendimiento estándar, Elise decidió encargarse ella misma del proceso. Quería ver cómo eran realmente sus empleados. Así que ideó una prueba. Los llamaría a su oficina uno por uno y les diría que estaban despedidos. No era real, por supuesto, pero ellos no lo sabrían hasta que terminara la reunión. Sus reacciones lo revelarían todo. ¿Quién suplicaría? ¿Quién se enfurecería? ¿Quién lo aceptaría con dignidad? ¿Quién se derrumbaría? Luego les diría la verdad y les explicaría que su verdadera evaluación vendría más tarde. Su asistente pensaba que era cruel. A Elise no le importaba. La crueldad era solo honestidad sin adornos. En el transcurso de 2 semanas, evaluó a 12 empleados de varios departamentos. Un cocinero, una empleada doméstica, un gerente de recepción, un camarero. Cada uno entró en su oficina esperando una evaluación rutinaria. Cada uno escuchó las palabras «estás despedido» y reaccionó. Luego, después de ver lo que necesitaba ver, les decía que solo era una prueba y los despedía. Los resultados eran predecibles. Algunos suplicaban una segunda oportunidad, prometiendo mejorar. Otros se enfadaban y la acusaban de ser injusta. Algunos lloraban. Otros se marchaban en silencio, demasiado atónitos para responder. Ninguno de ellos la sorprendió, hasta Noah Reed. Llegó un miércoles por la tarde. Ella le había citado a las 2:00 entre el servicio de almuerzo y cena. Él llamó a la puerta y ella le dijo que entrara. Era más alto de lo que ella esperaba, delgado, con cabello oscuro y ojos cansados. Llevaba su uniforme de trabajo, pantalones negros y una camisa blanca abotonada, y se movía con una tranquilidad y firmeza que le llamaron la atención. La mayoría de los empleados entraban en su oficina como si se acercaran a una guillotina. Noah simplemente parecía tranquilo. Le indicó la silla frente a su escritorio. Él se sentó. Elise no perdió tiempo. Lo miró y le dijo las mismas palabras que le había dicho a otros 11 antes que él. Estás despedido. Noah no se movió, no habló, solo la miró. Y ella pensó que no había oído nada. Entonces su expresión cambió, no a ira o pánico, sino a algo que ella no sabía nombrar. Resignación, tal vez, o pena. Finalmente habló. Su voz era tranquila, pero firme. Gracias por la oportunidad de trabajar aquí, señorita Harrington. Elise frunció el ceño. Esa no era la reacción que esperaba, pero él no había terminado. Noah miró sus manos y luego volvió a mirarla a ella. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi suplicante. Pero si realmente voy a perder mi trabajo hoy, necesito preguntarle algo. Por favor, no se lo diga a mi hija. Deje que crea que sigo esforzándome al máximo. Elise sintió un nudo en la garganta. Llevaba años construyendo muros y este hombre acababa de encontrar una grieta que ella no sabía que existía. Lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada. El reloj de su escritorio hacía tic-tac. La ciudad zumbaba abajo. Entonces Elise hizo algo que nunca había hecho antes. Rompió el protocolo. Era una prueba, señor Reed. En realidad, no está despedido. Noah parpadeó. Su rostro se quedó en blanco, confundido. Elise se recostó en su silla y lo observó. Quería ver cómo reacciona la gente bajo presión. La mayoría suplica, algunos se enfurecen. Usted solo pensó en su hija. Noah apretó la mandíbula. La miró y había algo en sus ojos que ella no podía descifrar. No era alivio, no era gratitud, algo más duro. Eso es cruel, dijo en voz baja. Elise levantó una ceja. Es eficaz. Noah se puso de pie. No esperó a que ella le despidiera. Solo asintió una vez y se dirigió a la puerta. Antes de marcharse, se volvió. Su voz era tranquila, pero había un tono cortante en ella. Espero que haya encontrado lo que buscaba, señorita Harrington. La puerta se cerró. Elise se quedó sentada en silencio.
Ella esperaba que él se sintiera agradecido cuando le revelara la verdad. Esperaba alivio. En cambio, él la miró como si ella fuera algo frío y roto. Era la mayor dignidad que había visto en otro ser humano. Esa noche, Elise se quedó hasta tarde en su oficina. Sacó el expediente de Noah y lo leyó de principio a fin. 2 años en la empresa, nunca faltó a un turno, excepto cuando su hija estaba enferma. Siempre solicitaba turnos tempranos para poder recogerla del colegio. Ganaba el salario mínimo más propinas. No había quejas de la dirección. No había medidas disciplinarias. Solo un trabajo estable y tranquilo. Había una nota en su expediente de recursos humanos. Su esposa había fallecido en un accidente de coche. Estaba criando a su hija solo. Elise cerró el expediente y se recostó en su silla. Pensó en su propio padre, en las pruebas a las que la había sometido, en la lección que había intentado enseñarle. La fuerza, decía, era la capacidad de sobrevivir sin ayuda. La independencia era el único poder verdadero. Pero al mirar el expediente de Noah, se preguntó si su padre se había equivocado. Quizás la fuerza no consistía en sobrevivir solo, quizás consistía en sobrevivir por otra persona. Pensó en la forma en que Noah la había mirado cuando le pidió que no se lo contara a su hija. No había habido orgullo en su voz, ni ego, solo amor, amor puro y sin reservas. Elise nunca había sentido ese tipo de amor. Su madre había muerto cuando ella era pequeña. Su padre la había criado, pero él no creía en el amor. Creía en la disciplina, los resultados y el control. Sintió el peso de su ático vacío presionándola desde kilómetros de distancia. La sensación de estar frente a una puerta cerrada y darse cuenta de que hace mucho tiempo que perdiste la llave. Cogió el teléfono y llamó a su asistente, que le proporcionó las imágenes de seguridad del restaurante. Quiero todos los turnos que Noah Reed ha trabajado en los últimos 6 meses. Su asistente dudó. ¿Hay algún problema? No, respondió Elise. Hazlo. Colgó y volvió a la ventana. La ciudad brillaba bajo ella, indiferente y fría. En algún lugar Noah probablemente estaría acostando a su hija y diciéndole que todo iría bien. Elise se dio cuenta de que quería saber más sobre él. No porque lo hubiera despedido, ni porque se sintiera culpable, sino porque algo en él había cambiado el eje de su mundo y necesitaba entender por qué. Pasó las 2 semanas siguientes observándolo, pero no abiertamente. No era una acosadora, pero revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad. Leía los informes de sus jefes. Se fijaba en los pequeños detalles. Siempre llegaba 15 minutos antes. Se quedaba hasta tarde cuando alguien faltaba por enfermedad. Nunca rechazaba una petición de ayuda, incluso cuando ya estaba desbordado. Trataba a todo el mundo con el mismo respeto silencioso, desde los lavaplatos hasta el jefe de cocina. Y todos los días, sin falta, salía del trabajo 30 minutos antes de que terminara su turno para poder recoger a su hija del colegio. Uno de sus jefes le había amonestado por ello una vez. Elise encontró el informe y lo tiró a la basura. Luego envió un memorándum a todos los jefes de departamento. Los empleados con hijos podían tener horarios flexibles, sin excepciones. No le dijo a nadie por qué había hecho el cambio. No era necesario. 3 semanas después de la prueba, Elise bajó al restaurante durante la hora punta de la cena. No solía visitar la sala. Prefería quedarse en su oficina, lejos del ruido y el caos, pero esa noche quería ver a Noah en su elemento. Estaba detrás de la barra preparando bebidas. Una pareja se sentó en la barra riendo. Noah sonrió y les sirvió el vino con manos firmes. Cuando un camarero dejó caer una bandeja con vasos, él no se inmutó. Simplemente cogió una escoba y ayudó a limpiar. Elise observaba desde la puerta. Vio cómo se movía, eficiente, tranquilo, sin prisas, incluso cuando el restaurante estaba lleno. Tenía una elegancia que ella nunca había notado antes. Una de las otras camareras, una joven llamada Jessica, le dijo algo. Noah se rió. Era la primera vez que Elise le veía reír. El sonido era cálido, genuino. Le oprimió el pecho. Se marchó antes de que él pudiera darse cuenta de su presencia. Esa noche, tumbada en la cama de su ático, Elise pensó en la hija de Noah.
Se preguntó qué tipo de niña haría que un hombre pidiera que su despido se mantuviera en secreto. Se preguntó qué se sentiría al amar tanto a alguien. Se preguntó si alguna vez tendría la oportunidad de descubrirlo. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Noah venía a trabajar, hacía su trabajo y se marchaba. No hablaba con Elise, no la saludaba cuando ella pasaba por el restaurante. Era educado, profesional y completamente distante. Elise se dijo a sí misma que no importaba. Solo era un empleado, uno de los cientos que había. Pero no podía dejar de mirar las cámaras de seguridad. No podía dejar de leer sus informes de turno desde su oficina en la planta 60. Lo observaba a través de las lentes de las cámaras y las notas del gerente. Lo veía llegar temprano, salir a tiempo para recoger a su hija y volver para los turnos de noche, cuando el vecino podía cuidar de Annie. Lo veía ayudar a un nuevo camarero que no dejaba de confundir los pedidos. Lo veía cubrir el turno de un barman cuando éste llamaba con resaca. Lo veía limpiar las mesas después del cierre. Aunque ese no era su trabajo, nadie le ayudaba a cambio. Ni una sola vez. Una noche, escuchó una conversación en la sala de descanso a través del sistema de audio. Noah estaba hablando con Marcus, uno de los cocineros. Marcus dijo algo sobre las citas, sobre cómo Noah debería volver a salir con alguien. La voz de Noah se escuchó a través del altavoz, baja y cansada. La gente me pregunta por qué no me vuelvo a casar. Les digo que no he conocido a nadie que merezca ser llamada la madre de Annie, y que no estoy preparado para que alguien sustituya a mi esposa. Se oyó un ruido de platos. Luego, silencio. Marcus murmuró algo sobre el respeto, y la conversación pasó a otro tema. Elise se sentó en su silla y se quedó mirando el altavoz. Sintió un calor en el pecho, algo incómodamente parecido a los celos. No porque Noah hubiera amado a su esposa, sino porque la había amado tan profundamente que ni siquiera la muerte había logrado separarlos. Se preguntó cómo se sentiría ser amada así, santa, irrevocablemente, sin condiciones. Nunca lo había tenido. Su madre había muerto cuando ella tenía 8 años. Su padre la había criado con disciplina, sin afecto. Los hombres con los que había salido querían su dinero o su apellido, o la emoción de acostarse con alguien inalcanzable. Ninguno de ellos la quería a ella. Noah ni siquiera la conocía, y, de alguna manera, ya le había dado algo que nadie más le había dado. Una idea de lo que significaba ser humano. Odiaba lo mucho que eso la inquietaba. 2 semanas más tarde, el desastre llegó en forma de una llamada telefónica. La vecina de Noah, la mujer que cuidaba de Annie por las tardes, se había caído y se había roto la muñeca. Ya no podía ayudar. Noah no tenía ningún respaldo, ninguna familia cerca, ninguna otra opción. Llamó al restaurante y habló con la encargada del turno, una mujer llamada Diane. Elise estaba revisando los horarios en la oficina de Diane cuando llegó la llamada. Escuchó mientras Diane ponía el teléfono en altavoz. La voz de Noah estaba tensa por el estrés. Explicó la situación, se disculpó repetidamente y preguntó si podía llevar a Annie al trabajo por una noche. Solo esa noche. La mantendría en la parte de atrás. No molestaría a nadie. Mañana encontraría otra solución. Diane miró a Elise. Elise asintió. Diane le dijo a Noah que estaba bien. Solo por una noche. Cuando terminó la llamada, Diane suspiró y dijo algo sobre lo difícil que debía de ser criar a un hijo sola. Elise no respondió. Salió de la oficina y volvió arriba. Pero esa noche, en lugar de irse a casa, se quedó hasta tarde. Se dijo a sí misma que era para ponerse al día con el papeleo. No se preguntó por qué de repente el papeleo le parecía menos importante que estar en el edificio. A las 8, Monneron bajó al restaurante. La hora punta de la cena estaba en pleno apogeo. Los camareros se movían entre las mesas con bandejas en equilibrio sobre los hombros. La cocina rugía con calor y ruido. Y en la esquina, cerca del fregadero, una niña pequeña estaba sentada en una caja de plástico coloreando un libro. Annie Elise se detuvo en la puerta y observó. La niña tenía el pelo oscuro recogido en una coleta. Llevaba una sudadera rosa y vaqueros con manchas de hierba en las rodillas.
Sacaba ligeramente la lengua mientras se concentraba en no salirse de las líneas. Parecía pequeña y frágil, y completamente fuera de lugar. Noah apareció desde la barra con un plato de tiras de pollo y patatas fritas. Lo dejó en la caja junto a Annie y se agachó a su altura. Dijo algo que Elise no pudo oír. Annie sonrió y cogió una patata frita. Noah le dio un beso en la cabeza y luego se apresuró a volver a la barra. Elise sintió un nudo en el pecho. Se dio la vuelta y se marchó antes de que nadie se diera cuenta. No fue a casa. Volvió a su oficina e intentó trabajar, pero su mente seguía volviendo a la imagen de Noah agachado junto a su hija, con la mano suavemente posada sobre su cabeza, y a la forma en que Annie le había sonreído, con confianza y seguridad. A las 9:30 su asistente llamó a la puerta. Elise levantó la vista, irritada. ¿Qué? Su asistente dudó. Hay un problema abajo. La niña está enferma. Elise se levantó de la silla antes de darse cuenta de que se había movido. Cuando llegó al restaurante, Noah estaba en la cocina con Annie en brazos. La niña lloraba en silencio. Tenía la cara enrojecida y húmeda por el sudor. Uno de los camareros se acercó con aire impotente. Noah le hablaba a Annie en voz baja y tranquilizadora, diciéndole que todo iba bien, que se pondría bien, que papá estaba allí, pero le temblaban las manos. Elise se adelantó. Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. ¿Qué ha pasado? Noah levantó la vista. En su rostro se reflejó un destello de reconocimiento, seguido de algo parecido a la desesperación. Tiene fiebre, dijo. Su voz se quebró. Tengo que llevarla al hospital, pero no tengo coche. He llamado a un taxi, pero ninguno responde. Elise no pensó, simplemente actuó. Vengan conmigo, mi coche está abajo. Noah la miró fijamente. Entonces Annie gimió y él asintió. Elise los llevó al ascensor que bajaba al aparcamiento subterráneo. Su Tesla estaba aparcado en su plaza reservada, negro y elegante bajo las luces fluorescentes. Lo abrió y le indicó a Noah que se sentara atrás con Annie. Él dudó. Señorita Harrington, no tiene por qué subir al coche. Se subió. Elise se deslizó en el asiento del conductor y salió del garaje. El hospital estaba a 15 minutos. Condujo rápido, zigzagueando entre el tráfico, con las manos apretadas al volante. En el asiento trasero, Noah sostenía a Annie y le susurraba que era valiente, que todo iba a salir bien. Elise los miró por el espejo retrovisor. Annie tenía la cabeza apoyada en el pecho de Noah. Él le acariciaba el pelo con una ternura que le hizo a Elisa un nudo en la garganta. Se concentró en la carretera. No se trataba de sentimientos, se trataba de hacer lo correcto. Eso era todo. El hospital ingresó a Annie rápidamente. Los médicos dijeron que era una infección viral, nada grave, pero querían mantenerla en observación durante la noche. Noah se sentó junto a su cama, sosteniéndole la mano mientras ella dormía. Elise se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido de los monitores y el zumbido de las luces fluorescentes. Después de un largo rato, Noah habló. Gracias, señorita Harrington. No sé qué habría hecho si usted no hubiera estado allí. Elise no se dio la vuelta. Mantuvo la mirada fija en la ventana. Usted habría encontrado la solución, dijo. Siempre lo hace. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Noah dijo en voz baja. ¿Por qué hizo realmente esa prueba? Elise se volvió hacia él. Él la miraba, con una expresión indescifrable. Ella podría haber mentido. Podría haber dicho que era el procedimiento habitual. Pero algo en la forma en que la miraba, cansado, sincero y expectante, le impedía mentir. Mi padre solía ponerme a prueba, dijo ella. No sabía por qué le estaba contando eso. No le debía ninguna explicación. Pero las palabras salieron de todos modos. Cuando tenía 16 años, me cortó las tarjetas de crédito y me dijo que sobreviviera por mi cuenta durante un mes. Sin ayuda, sin red de seguridad. Tuve 3 trabajos. Dormía en un albergue. Cuando terminó, me dijo que había aprobado. Dijo que me había hecho más fuerte. Noah la miró. Sus ojos estaban cansados, pero no eran crueles. ¿Y lo fue? Preguntó. Elise no respondió de inmediato.
Miró a Annie, que dormía plácidamente, con su pequeña mano enroscada alrededor de la de su padre. No lo sé, dijo finalmente. Sé cómo sobrevivir, pero no sé si sé cómo vivir. Noah se movió en su silla, con cuidado de no despertar a Annie. Mi esposa solía decir que la fuerza no consiste en sobrevivir solo. Consiste en sobrevivir por otra persona. Elise sintió que algo cedía dentro de ella. No se rompía, solo cambiaba. Una pequeña grieta en un muro que había tardado años en construir. No tenía a nadie por quien sobrevivir, dijo. Noah la miró durante un largo rato. Luego dijo en voz baja, quizás ahora sí. Se quedaron en el hospital hasta el amanecer. Annie se despertó una vez, aturdida y confusa, y Noah la tranquilizó hasta que volvió a dormirse. Elise se sentó en un rincón observando. No habló. No sabía qué decir. Cuando salió el sol, el médico dio el alta a Annie. Noah la llevó en brazos hasta el coche y Elise los llevó de vuelta a Queens. El edificio de apartamentos era viejo y estaba en mal estado, con la pintura desconchada y el interfono roto. Noah le dio las gracias de nuevo, con voz tranquila y sincera, y llevó a Annie dentro. Elise se quedó sentada en su coche, mirando el edificio. Pensó en las palabras de Noah. Quizá ahora sí. Pensó en las pruebas de su padre, en las lecciones que había intentado enseñarle. Fortaleza, independencia, control. Pero allí sentada sola en su coche, frente a un edificio de apartamentos en ruinas, se dio cuenta de que su padre le había enseñado a sobrevivir, pero no le había enseñado a vivir. Condujo de vuelta a Manhattan, aparcó en el garaje de su edificio y tomó el ascensor hasta su ático. El apartamento estaba silencioso e impoluto, todas las superficies pulidas, todos los rincones vacíos. Se quedó de pie en medio del salón y sintió el peso de aquel lugar presionándola. Por primera vez en años, Elise Harrington se sintió sola. 3 días después, apareció la foto. Estaba en una página web de cotilleos, granulada y mal iluminada, pero inconfundible. Elise Harrington, directora ejecutiva de Harrington Hotels and Dining, llevando a un niño al hospital en mitad de la noche. Detrás de ella había un hombre, con el rostro parcialmente oculto, pero lo suficientemente visible. El titular decía, el hijo secreto de la multimillonaria Elise Harrington, un hombre misterioso visto en una visita al hospital a altas horas de la noche. Al mediodía se había difundido a todos los principales medios de comunicación. Por la noche era tendencia en las redes sociales. Las especulaciones se dispararon. ¿Quién era el niño? ¿Quién era el hombre? ¿Por qué Elise había mantenido este secreto? Elise emitió un comunicado a través de su publicista. Ayudé a una familia necesitada. No hay ningún hijo secreto. El comunicado no sirvió de nada. La gente no quería la verdad. Querían drama. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Elise se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, rodeada de hombres con trajes caros que la miraban como si hubiera cometido un delito. El director financiero, un hombre llamado Gerald, habló primero. Su voz era seca y fría. Este escándalo está afectando al precio de nuestras acciones. Tenemos que contenerlo inmediatamente. Otra miembro de la junta, una mujer llamada Patricia, se inclinó hacia adelante. Hemos identificado al hombre de la foto, Noah Reed. Es un empleado, un camarero. La expresión de Gerald se endureció. Entonces la solución es sencilla. Despídalo. Emita un comunicado diciendo que ya no trabaja en la empresa. Distanciémonos de la situación. Elise lo miró. Su voz era gélida. No. Gerald frunció el ceño. Elise, no es nada personal. Son negocios. He dicho que no. Patricia tomó la palabra. Si usted no se encarga de esto, lo hará la Junta. Tenemos la autoridad. Elise se levantó. La sala quedó en silencio. Esta reunión ha terminado, dijo. Salió de la sala. Esa noche, Elise se sentó en su oficina y se quedó mirando su teléfono. Había escrito y borrado una docena de mensajes a Noah. No sabía qué decir. Lo siento. No le parecía suficiente. No es culpa tuya, le parecía una mentira, porque era su mundo el que lo había metido en este lío. Pensó en llamarlo. Cogió el teléfono, buscó su número en la guía de empleados
y puso el pulgar sobre el botón de llamada. Luego dejó el teléfono. ¿Qué podía decir que no empeorara las cosas? A la mañana siguiente, la Junta le envió un ultimátum: despedir a Noah Reid o dimitir como directora general. Elise se sentó en su oficina y pensó en las pruebas de su padre. Pensó en las palabras de Noah en el hospital. Pensó en la forma en que Annie la había mirado en el coche, confiada y pequeña. Entonces tomó una decisión. Llamó a Noah y le pidió que fuera a su oficina. Llegó una hora más tarde. Parecía cansado, con el rostro demacrado y pálido. Se sentó frente a ella y pudo ver el peso de los últimos días presionándolo. Elise no perdió tiempo. Lo miró y le dijo las palabras que tanto temía. Necesito que te tomes una licencia temporal hasta que esto pase. Noah la miró fijamente. Su voz era tranquila cuando habló. Entonces, les estás dejando ganar. No es así. Sí, lo es. Noah se puso de pie. Su voz se mantuvo firme, pero había acero debajo. Me pusiste a prueba para ver quién era. Ahora sé quién eres tú. Elise sintió que algo se rompía dentro de ella. Quería decirle que se equivocaba, quería decirle que intentaba protegerlo, que la Junta lo destruiría si ella no obedecía. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Noah la miró y no había ira en su expresión, solo decepción, lo que de alguna manera era peor. Pensaba que eras diferente, dijo. Me te equivoqué. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y la miró. ¿Sabes qué es lo peor? Que realmente empecé a creer que te importaba. La puerta se cerró. Elise se quedó sola en silencio, mirando el espacio donde él había estado. Lo había perdido. Y esta vez no había ninguna prueba detrás de la cual esconderse. Elise pasó los siguientes 3 días en su oficina. No fue a casa. Hizo que su asistente le trajera ropa, artículos de aseo y café. Dormía en el sofá cuando el cansancio la obligaba a ello. El resto del tiempo se sentaba en su escritorio y se quedaba mirando al vacío. No dejaba de repetir las palabras de Noah. Pensaba que eras diferente. Me equivoqué. Él tenía razón. Ella no era diferente. Era exactamente lo que su padre la había convertido. Fría, calculadora, dispuesta a sacrificar a cualquiera para protegerse a sí misma. Al cuarto día volvió a abrir el expediente de Noah. Leyó cada detalle, cada turno que había trabajado, cada solicitud de permiso para cuidar de su hija, cada hora extra que había hecho voluntariamente cuando alguien no podía acudir. Luego leyó la parte sobre la muerte de su esposa en un accidente de coche hacía 2 años. Dejó atrás a un marido y una hija de 6 años. Elise cerró el expediente y pensó en Annie. La niña sentada en una caja en la cocina, coloreando en silencio mientras su padre trabajaba. La forma en que sonreía cuando Noah le traía comida. La confianza en sus ojos cuando él le decía que todo iba a salir bien. Elise pensó en la pregunta que Noah le había hecho en el hospital. ¿Te hizo más fuerte? Aún no sabía la respuesta, pero sabía en qué la había convertido. A solas, su padre le había enseñado a poner a prueba a las personas, a quitarles lo que necesitaban y ver cómo respondían. Él lo llamaba fortaleza. Pero sentada allí, en una oficina a 60 pisos de altura, sin nadie a quien llamar y sin nada a lo que aferrarse, Elise se dio cuenta de que su padre se había equivocado. La fuerza no consistía en sobrevivir sola. Consistía en tener algo por lo que valía la pena sobrevivir. Noah lo tenía, tenía a Annie, y Elise le había quitado su trabajo, su dignidad, su creencia de que las personas podían ser buenas. Cogió el teléfono y miró el ultimátum de la Junta. Despedir a Noah o dimitir. Por primera vez en su vida, comprendió lo que tenía que hacer. A la noche siguiente, Elise salió de la oficina poco después de las 6. No le dijo a su asistente a dónde iba. Simplemente tomó el ascensor hasta el garaje, se subió a su coche y condujo hasta Queens. Llovía. Los limpiaparabrisas rasgaban el parabrisas con un ritmo constante. Las calles estaban resbaladizas y oscuras. Los letreros de neón se reflejaban en los charcos. Encontró el edificio de Noah y aparcó al otro lado de la calle. Se quedó sentada en el coche durante 10 minutos, tratando de reunir el valor para moverse. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de inversores hostiles,
Había cerrado acuerdos por valor de millones, pero acercarse a la puerta de Noah le resultaba más difícil que todo eso. Finalmente, salió del coche. El interfono del edificio estaba estropeado, así que entró por la puerta principal y subió las escaleras hasta el tercer piso. El pasillo olía a aceite de cocina y a moqueta vieja. Encontró el apartamento 3C y llamó a la puerta. Se oyeron pasos. Entonces se abrió la puerta. Noah estaba allí, vestido con vaqueros y una camiseta gris, con el pelo húmedo, como si acabara de ducharse. Cuando la vio, su expresión se volvió inexpresiva. ¿Qué haces aquí? Elisa sintió un nudo en la garganta. No había preparado ningún discurso. No había planeado qué decir. Simplemente habló. Necesito hablar contigo. Noah no se movió. Pensó que le había cerrado la puerta en las narices. Entonces él se hizo a un lado. Ella entró en el apartamento. Era pequeño y estrecho, con un sofá desgastado y una mesa de cocina cubierta de lápices de colores y libros para colorear. Había un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva en la nevera. La puerta del dormitorio de Annie estaba cerrada. Noah le indicó el sofá. Elise se sentó. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados. Di lo que viniste a decir. Elise miró sus manos. Estaban temblando. No recordaba la última vez que le habían temblado las manos. Lo siento, dijo. Noah no respondió. Elise se obligó a mirarlo. Su rostro estaba duro, cauteloso. No lo culpaba. Me equivoqué, dijo sobre la prueba, sobre todo. Pensé que estaba protegiendo a la empresa. Pensé que estaba siendo fuerte. Pero lo único que hice fue hacerte daño. Noah apretó la mandíbula. No solo me hiciste daño, me hiciste sentir que no valía nada, como si no mereciera nada bueno porque solo soy una empleada de bajo nivel que no importa. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Quería apartar la mirada, pero no lo hizo. Se lo debía. Tú importas, dijo. Su voz se quebró. Importas más que nadie que haya conocido jamás. Noah la miró fijamente. El apartamento estaba en silencio, salvo por la lluvia que golpeaba las ventanas. Elise respiró hondo y continuó. Le habló de su padre, de las pruebas, del mes que pasó sobreviviendo por su cuenta a los 16 años. Le habló de los muros que había construido, del miedo que llevaba consigo. La creencia de que el amor era una debilidad y la confianza una responsabilidad. Pero cuando te vi con Annie, dijo, me di cuenta de que había estado viviendo en una prisión y que yo misma la había construido. La expresión de Noah se suavizó ligeramente. Elise metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa de café entre ellos. Este es un nuevo contrato. No solo vas a recuperar tu trabajo, vas a ser ascendido a director de operaciones del restaurante. El sueldo es 5 veces superior al que cobras ahora. Tendrás control total sobre la contratación de personal, los horarios y las políticas. Podrás hacer los cambios que consideres oportunos. Noah miró el sobre, pero no lo tocó. No quiero tu compasión. Él dijo, no es compasión. Elise respondió, es lo que te mereces. Has estado haciendo el trabajo de 3 personas por el salario mínimo. Has mantenido ese restaurante a flote mientras todos los demás te daban por sentado. Esto no es caridad, es reconocimiento. Noah cogió el sobre y lo abrió. Echó un vistazo al contrato y sus ojos se abrieron ligeramente al ver las cifras. Luego lo dejó sobre la mesa y la miró. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no hace 3 días, cuando necesitaba que me defendieras? Elise sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó para contenerlas. Porque tenía miedo, dijo. Tenía miedo de que la junta te destruyera. Tenía miedo de que, si admitía lo mucho que significabas para mí, lo perdería todo. Pero te perdí de todos modos. Y eso fue peor que cualquier cosa que pudiera haber hecho la junta. Noah se sentó en el sofá a unos metros de ella. Se frotó la cara con ambas manos. No sé si puedo confiar en ti, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Elise, y no te pido que lo hagas. Todavía no. Solo te pido que me dejes intentarlo. Se quedaron sentados en silencio. La lluvia seguía cayendo. En algún lugar del edificio, un perro ladró. Entonces, una puerta se abrió con un chirrido.
Annie apareció en el pasillo, frotándose los ojos. Llevaba un pijama con dibujos de animales. Papá, dijo somnolienta. Noah se levantó inmediatamente y se acercó a ella. Hola, cariño. ¿Qué haces despierta? Annie parpadeó y luego miró más allá de él, hacia Elise. Sus ojos se abrieron como platos. Señorita Elise, dijo. De repente se despertó del todo. Pasó corriendo junto a Noah y se abalanzó sobre las piernas de Elise. Elise se quedó paralizada. No sabía qué hacer. Miró a Noah, presa del pánico. Él la observaba con expresión indescifrable. Lentamente, con cuidado, Elise rodeó con los brazos a la niña. Annie la abrazó con más fuerza. Te echaba de menos, dijo Annie. Papá dijo que estabas ocupada con el trabajo, pero yo sabía que vendrías a visitarnos. Elise sintió que algo se rompía dentro de ella. No se agrietaba, ni se rompía, simplemente se abría. Abrazó a Annie y se dejó llorar. No en silencio, ni con cuidado, simplemente lloró. Annie se apartó y la miró, preocupada. ¿Por qué estás triste? Elise se secó los ojos. No estoy triste, cariño, solo estoy feliz de verte. Annie sonrió. Luego miró a su padre. ¿Papá seguirá trabajando en el restaurante? Noah se agachó junto a ellas. Tenía los ojos rojos. Miró a Elise y ella vio algo cambiar en su expresión. No era perdón, todavía no, pero era algo más suave. Sí, cariño, dijo. Papá seguirá trabajando allí. Annie aplaudió. Bien, porque me gusta la señorita Elise. Es muy simpática. Noah sonrió levemente. Sí, lo es. 2 meses después, Elise se encontraba en un podio frente a una sala llena de periodistas. La rueda de prensa había sido idea suya. Se acabó el esconderse. Se acabó el silencio. Habló con claridad y calma. Explicó lo que había sucedido. La foto, el escándalo, la verdad. Anunció el ascenso de Noah y dejó claro que se basaba en sus méritos, no en su culpa. Luego dijo algo que nadie esperaba. He pasado toda mi vida creyendo que la vulnerabilidad era una debilidad, que preocuparse por las personas te hacía vulnerable. Pero estaba equivocada. Lo más fuerte que he hecho nunca fue admitir que había cometido un error. Y la persona más valiente que conozco es un hombre que me pidió que no le dijera a su hija que lo habían despedido porque no quería que ella pensara mal de él. La sala quedó en silencio. Elise miró directamente a las cámaras. Noah Reid me enseñó lo que realmente significa la fuerza, y estoy orgullosa de tenerlo en mi equipo. Algunos de los miembros de la junta dimitieron después de eso. Unos pocos accionistas vendieron sus acciones, pero la mayoría se quedó. Y los que importaban la apoyaron. 3 meses después, en una fresca tarde de principios de primavera, Elise estaba en la azotea ajardinada de la Torre Harrington. La había construido en las últimas semanas, un pequeño espacio verde con bancos y flores y vistas a la ciudad. Annie corría por el jardín, persiguiendo una mariposa. Su risa resonaba entre los edificios. Noah estaba junto a Elise, con las manos en los bolsillos. Le encanta estar aquí arriba, dijo. Elise sonrió. Bien, por eso lo construí. Noah la miró. ¿Construiste un jardín en la azotea para mi hija? Lo construí para los hijos de todos los empleados, respondió Elise, pero sobre todo para ella. Sí. Noah negó con la cabeza, sonriendo. Eres especial, ¿lo sabes? Elise lo miró. Llevaban un mes viéndose fuera del trabajo. Café por las mañanas, cena los fines de semana cuando Annie se quedaba con su abuela. Era lento, cauteloso, pero era real. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad, por enseñarme lo que significa ser humano. Noah le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Siempre fuiste humana, Elise. Solo lo olvidaste por un tiempo. Annie corrió hacia ellos con una flor que había recogido. Se la entregó a Elise. Esto es para ti. Elise tomó la flor y se agachó. Gracias, cariño. Annie rodeó con sus brazos el cuello de Elise. Eres la mejor. Elise la abrazó también y cerró los ojos. Sentía que pertenecía a algún lugar. No a una sala de juntas, ni a un ático, sino aquí, con una niña pequeña que creía que era buena
y un hombre que le había enseñado lo que era la bondad. Se quedó de pie, contemplando la ciudad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Noah le rodeó los hombros con el brazo. Annie les cogió de la mano a los dos. Una familia imperfecta, complicada, real. Elise sonrió. Por primera vez en 32 años, sintió que era